Tengo el gusto de cederle la palabra a la licenciada Arlet Ruiz Mendoza. Ella es la directora de programas asistenciales. Licenciada, adelante. Muchas gracias, Fer. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida hoy en esta actividad de capacitación, una más, que deseamos todo el equipo de la Junta de Asistencia Privada que sea de mucho provecho para todos. Y por supuesto darle la bienvenida hoy a alguien que para mí le tengo un gran aprecio y reconocimiento en el tema que nos va a dar hoy. Y doy la bienvenida al doctor Miguel Tenorio Santoyo. Miguel, muchas gracias por tu participación y colaboración en esta actividad de capacitación para todas las instituciones. Y bueno, como es ya costumbre, me permitiré leer una breve, y literalmente es una breve semblanza del doctor Tenorio, y es la siguiente. El doctor Miguel Tenorio Santoyo es doctor en Ciencias en Administración, con especialidades en Finanzas y Desarrollo Organizacional por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Administración, especialidad en Finanzas por la Universidad de Guanajuato, licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Celaya y estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es miembro de la ACAMS, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, certificado como ejecutivo antilavado de dinero por Florida International Bank Association, en gestión de riesgos por FIBA, FELABAN en Medellín, Colombia, como especialista en gestión de riesgos por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, de quien funge como presidente del Comité Directivo y certificado honorario por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por haber sido consultor y participante del proceso de diseño del examen de certificación para oficiales de cumplimiento en México desde 2015. Es consultor y coautor de legislaciones y guías de tratamiento para la prevención del lavado de dinero publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Panamá, autor de las guías de enfoque basado en riesgos para todos los sujetos supervisados bancarios y no bancarios. En República Dominicana es consultor e implementador del modelo de gestión de riesgos de la Dirección General de Impuestos Internos, que son los responsables de la supervisión de sujetos no financieros de la República Dominicana. Doctor, pues un gran currículum y de verdad es un orgullo y un gusto el que hoy pueda contribuir con sus conocimientos con las instituciones de asistencia privada. Doy gracias por la asistencia de todas las instituciones que hoy nos acompañan, que este curso sea de muchísimo provecho. Estamos a sus órdenes. Muy buenos días. Damos comienzo a esta gran actividad. Muchas gracias, licenciada. Gracias por tus palabras. La verdad es que es un placer para mí estar con ustedes colaborando en este tema que nos apasiona y tú sabes que el tema ha estado en esta plataforma durante mucho tiempo y bueno, el día de hoy platicaremos acerca de la importancia que tiene la Junta de Asistencia Privada como promotor de la cultura del cumplimiento y en este tema vamos a hablar de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, algunas reglas del juego, no hay preguntas tontas ni respuestas obvias, trataré de utilizar ejemplos muy prácticos acerca de la realidad de lo que nosotros hacemos como organizaciones sin fines de lucro, receptora de donatarias, de donaciones, y trataré de explicar de una mejor manera lo concerniente a las obligaciones que tenemos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, háganoslo saber mediante el chat, como bien comentaron al principio, y con todo gusto lo vamos exponiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a continuar haciendo una pequeña recuperación de información de lo que ha sucedido a nivel internacional en la materia. El tema de prevención de lavado de dinero no es un tema mexicano, es un tema que viene de tratados internacionales, es un tema que viene de convenciones de las Naciones Unidas referentes a la proliferación de armas y también de delincuencia organizada, algunos de manejo de estupefacientes. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido mediante ciertas convenciones la necesidad de que los países establezcan algunas normativas específicamente en materia de lavado de dinero. Y es importante conocer el antecedente porque México, al ser parte de las Naciones Unidas, también de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y algunas otras organizaciones internacionales, tiene la obligación de cumplir de alguna manera con el tema de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, a nivel internacional se establece algo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, y el GAFI establece las características de
cumplimiento que detienen los países a efectos de poder mantener un orden internacional para dar seguimiento y procurar que los recursos que provienen de una actividad ilícita no sean incorporados al sector financiero o al sector real. Esta lógica internacional tiene que ver con entender que de lo que se trata es de evitar ser utilizados para el lavado de dinero. No es que seamos policías, no es que seamos jueces, no es que tengamos que hacer una investigación como Sherlock Holmes. No se trata de eso, se trata de que cada quien de los que estamos obligados en materia de cumplimiento de este tema de lavado de dinero, prevención de lavado de dinero, hagamos un esfuerzo razonable por identificar y presentar a la autoridad información que le permita a su vez llevar a cabo investigaciones como país y determinar cuándo se pudiera estar ante un evento de lavado de dinero y que ese evento sea perseguido en el país por las leyes locales y que de esa manera también se lleve a cabo una colaboración internacional. Esta es la intención y por eso el GAFI hace evaluaciones mutuas entre los países, entre pares, a efectos de que podamos identificar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con este tema de cooperación internacional. Es importante mencionar que esta evaluación entre pares, hay 2 países en América Latina que por su importancia no los hacen países del GAFI, sino que las hace el Fondo Monetario Internacional. Esto es Colombia y México. México y Colombia, aparte de tener obviamente la participación y el intercambio de opinión con todos los países de América Latina, del mundo, participa activamente en el GAFI. De hecho, la presidenta actual es mexicana. Y nuestra actividad como país tiene que demostrar el cumplimiento ante un criterio independiente que es el Fondo Monetario Internacional. Esto nos ha obligado a identificar quiénes son especialmente vulnerables de ser utilizados para el blanqueo de capitales, lavado de dinero, y entonces la legislación establece obligaciones en esa materia. Y en este proceso de integración se conocen las APNFTs o actividades o personas no financieras designadas, entre las cuales estamos nosotros en México, porque a nivel internacional se les llama organizaciones sin fines de lucro y vamos a ver un poquito más adelante el tema. El proceso de lavado de dinero lo vamos a platicar, vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades de la actividad, cuáles son las obligaciones de identificación, cuáles son los tipos de avisos que tenemos que presentar, los niveles de riesgo y las operaciones y así como otros aspectos importantes, entre ellos las sanciones, con la intención de que estemos conscientes de qué sí es una actividad vulnerable y qué no es una actividad vulnerable. Y en ese sentido trataremos de hacer una explicación clara y precisa de este tema para determinar que probablemente algunas de las organizaciones en las cuales ustedes colaboran no sean una actividad vulnerable en México. Es decir, que aunque reciban donaciones, las características de operación que tienen no les da para poder ser una organización sin fin de lucro sujeta a obligación de receptora de donaciones y por ende obligación de darse de alta ante el sistema Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT, para hacer los reportes necesarios y mantener el cumplimiento en esta materia. No todos los que reciben donaciones lo son. Y eso es importante mencionarlo desde este momento porque será interés especial identificar cuándo sí somos sujetos obligados en la materia y cuándo no somos sujetos obligados en la materia. Esto tiene que ver que al ser en México una actividad vulnerable, lo que se regula es la actividad, no el tipo de sociedad. Es decir, si bien tenemos que ser donatarias autorizadas para temas fiscales, no necesariamente quien es una donataria autorizada para temas fiscales es una actividad vulnerable. Y vamos a buscar las diferencias y cuáles son las características que necesitamos cumplir en esa materia, porque nos hemos dado cuenta cuando damos cursos de capacitación como estos,
que hay mucha gente que se dio de alta porque le dijeron que se diera de alta o porque le llegó una invitación por parte del SAT, pero nunca ha reportado nada porque su perfil transaccional o las características que tiene como organización sin fin de lucro, o en este caso receptora de donaciones, no alcanza el monto de identificación y no alcanza el monto de reporte. Y al no alcanzar estos montos, que más adelante veremos cuáles son, no tienen la obligación de serlo. Entonces aquí lo más importante es entender que no por recibir donaciones necesariamente tengo que ser una actividad vulnerable. No es así, no es un pase directo. Hay diferencias y veremos cuáles son estas diferencias, pero para ir redondeando la idea de lo que es nuestra obligación internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, tiene un documento que son las 40 recomendaciones, en el cual se incluyen dos que son especialmente de interés para nosotros. La primera recomendación es el enfoque basado en riesgos, en donde nos pide que identifiquemos, revelemos, evaluemos y mitiguemos el riesgo al cual estamos expuestos en 3 temas: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y en ese sentido, quisiera yo profundizar, hacer una aclaración sobre el tema. Es muy importante que sepamos que a nivel internacional somos una organización sin fin de lucro. A nivel local somos una APNFD, pero no podemos perder de vista el origen de la normativa mexicana, porque si nosotros entendemos el origen, va a ser más fácil que cumplamos con la obligación. Y en este sentido, el riesgo de lavado de dinero es la posibilidad de ser utilizado por alguien para que los recursos de procedencia ilícita parezcan lícitos. Es decir, cómo yo podría utilizar a la institución en la cual ustedes colaboran para llevar a cabo un proceso de lavado de dinero. Ese sería el primer tema relevante. ¿Cómo los podríamos utilizar? Quizá haciendo un donativo y después que ese donativo sea utilizado para contratar a una empresa que es mía y de esa manera justificar la donación desde el punto de vista tributario y después ese dinero regrese a mi empresa para obtener un beneficio indebido. Esto sería lo que a nivel internacional pudiera ser una forma de cómo utilizar una organización sin fin de lucro para el blanqueo de capital. Y no estamos alejados de esto. En México ustedes podrán recordar el famoso caso de Rafael Márquez. Rafa Márquez tuvo ahí un tema que estuvo metido en una lista, que lo bloqueó por un tiempo, y el tema que tenía que ver con Rafa Márquez tenía que ver con algunas operaciones que se realizaron con una asociación civil. Con una asociación civil que estaba siendo utilizada por algún grupo delictivo de manera indebida y algunos otros temas que afectaron y utilizaron la reputación de Rafa Márquez para beneficiarse en ese sentido. Obviamente, posterior al tema, él se pudo defender y pudo demostrar que no tenía nada que ver en este caso específico. Pero es importante mencionar que parte de la trama de la investigación internacional tuvo que ver una organización sin fin de lucro y tuvo que ver este uso indebido de esa organización sin fin de lucro para obtener beneficios por parte de un grupo delictivo. Entonces, en ese tema habría que estar atentos de cuáles son las vulnerabilidades que pudiéramos tener, y la legislación mexicana, desde el punto de vista donataria, sí tiene un estricto control acerca de a qué se puede dedicar el dinero, qué aplicación se le puede dar, quién puede hacer donataria. Y vamos, el filtro del gobierno mexicano es muy estricto en ese sentido. Sin embargo, no necesariamente las AC están buscando ser donatarias autorizadas para efectos del SAT. Entonces, bueno, ahí hay un riesgo de contagio que por algún tema pudiera afectarnos a futuro. El segundo tema es el riesgo de financiamiento del terrorismo, en donde ahí sí, explícitamente,
la recomendación del GAFI 8 habla de que las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas por grupos terroristas para financiar actos terroristas. Y esto tiene que ver en que hay muchas organizaciones sin fines de lucro, receptoras de donaciones, que son de carácter religioso. Y bueno, hay algunos aspectos religiosos o operativos de algún tipo de donaciones o obra social que no son extremistas, pero hay algunas que sí. Y las que son utilizadas por grupos extremistas a nivel global, recuerden que estamos hablando de lo que pasa a nivel internacional, pues han sido utilizadas para fondear operaciones delictivas, en este caso de integración de actos terroristas. Y el enfoque basado en riesgos también nos pide que haya una proporcionalidad y una gradualidad. ¿Qué es proporcionalidad y gradualidad? A mayor riesgo del cliente, a mayor riesgo que represente un cliente o un donatario, o alguien que le está haciendo una donación, alguien que nos está donando recursos, que nos está utilizando para blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo, yo debería hacer un mayor esfuerzo por conocerlo y aplicarles una debida diligencia, un conocimiento de él, y a mayor riesgo, pues también me permite tener quien tiene menor riesgo. Y si tiene menor riesgo, yo le puedo aplicar medidas simplificadas, y esto es pedir solamente información, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, las recomendaciones del GAFI que nos interesan, repitiendo que es el enfoque internacional, es la 1, que es el enfoque basado en riesgos, y la 8, que es organizaciones sin fines de lucro para fines de financiamiento del terrorismo. Ahora, ¿cómo se lava dinero? Son 3 etapas: la colocación, la estructuración y la integración. La colocación es cuando se mete el dinero en el sector financiero o en el sector real. Nosotros somos considerados como parte de la sociedad civil, ciertamente, pero somos el sector real. Es decir, tenemos parte de la economía. Y el sistema financiero, bueno, pues tendrá sus propias legislaciones. Aquí lo importante es cómo nosotros estamos recibiendo las donaciones, bajo qué modelo y cómo nosotros podríamos aplicarlo. Entonces, en ese sentido, necesitamos identificar cómo entra el dinero. Si yo verifico e identifico cómo entra el dinero, yo estoy poniendo controles para evitar el lavado de dinero y por ende que nuestra organización sea utilizada para estos fines. Pero es muy importante entenderlo. El control debe estar en la entrada del dinero. La segunda etapa, que es la estructuración, es cuando se mueve el dinero o se hacen cambiar los bienes para efectos de perder el rastro del origen ilícito del dinero. Entonces, pues ya una vez que se está tratando el delincuente, el grupo delictivo, de lavar dinero, lo que hace es meter dinero en efectivo en alguna parte, en un banco, compra una casa, compra un vehículo. Una vez que mete el efectivo, ya tiene un bien. Ese bien lo va a tratar de vender, va a tratar de cambiarlo de forma, de traspasarlo, de donarlo, va a tratar de buscar esquemas que les permiten perder el rastro de que fue pagado en efectivo originalmente. Y finalmente la integración, que es cuando el bien o el recurso, el dinero, ya tiene una apariencia lícita y entonces el delincuente lo puede utilizar. En el esquema de estas actividades, las asociaciones, las receptoras de donaciones, pueden participar en la primera y en la segunda etapa. En la colocación, porque nos podrían estar haciendo una donación en efectivo, y en la estructuración, si es que en algún momento alguna recibiera bienes y luego esos bienes fueran donados y esa aplicación de la obra social fuera a alguien vinculado con el donador original y hayamos sido utilizados para perder el rastro del dinero. Y cuando me refiero a alguien vinculado al donador original, es que muchas veces nosotros no estamos enterados, pero ellos estudian el mecanismo de obra social y pueden utilizar algún bien que haya sido adquirido en efectivo y que al donárnoslo nosotros hayamos legitimado esa operación.
Obviamente estoy exagerando en los ejemplos para efectos de tratar de hacerlos didácticos, entendiendo que los controles de la normativa y de la supervisión son muy estrictos y que esto es muy difícil que se pueda dar. Pero es importante ser un poquito exagerado en la explicación del modelo para que podamos nosotros identificar el esquema al cual pudiéramos ser vulnerables. Entonces, estas serían las 3 etapas de lavado de dinero. También tenemos las etapas de financiamiento al terrorismo, que al igual que en el lavado de dinero, la primera es la colocación. Y ahí no importa si el recurso es lícito o es ilícito, porque lo que quieren ellos es que en la etapa de la utilización o uso, el recurso que viene de la donación, que puede ser lícito, sea incorporado en un acto terrorista. Entonces, si nosotros entendemos este canal, habría que identificar claramente la etapa de la colocación, que en este caso, no importa si es lícito o ilícito, cuál es la etapa de la estructuración, que también nos podrían utilizar para cambiar la forma, y finalmente, la incorporación de estos recursos en un acto terrorista. Entonces, ¿cuál es el problema? Que habitualmente, a nivel internacional, cuando se investigan actos terroristas, existen dentro de la estructura del cómo se financió ese acto terrorista, en algún momento, una organización sin fin de lucro. Y por eso es que se tiene ese tema. Es importante mencionarlos que a nivel internacional, en la actualidad, el propio Gafi está pidiéndole a los países una reevaluación de las obligaciones de las organizaciones sin fines de lucro y de las receptoras de donaciones para no obligarlas a hacer el proceso de prevención de lavado de dinero, porque ha provocado cierta desincentivo o han desincentivado la recepción de donaciones y, bueno, están reevaluándose procesos, está en estudio y probablemente en un periodo de tiempo máximo de un par de años nosotros tendremos noticias de que el Gafi ha solicitado algún ajuste. ¿En qué consistirá el ajuste? Aún no lo sabemos, pero bueno, el día de hoy la realidad nos obliga a darle cumplimiento a estos temas. Una vez que tenemos claro cuáles son las etapas de financiamiento al terrorismo y las etapas de lavado de dinero, vamos a ver cuál será el artículo 400 bis del Código Penal, que es el que establece en México específicamente el delito de lavado de dinero. Y el artículo 400 bis establece que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que de por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Fracción 1. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento, y enfatizo, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y esto es muy importante que lo aclaremos y que lo pongamos en retrospectiva, porque mi esfuerzo como receptora de donaciones es que con la documentación que yo cuento al momento de recibir la donación, no hay forma de que yo me enterara de que el recurso proviene de una actividad ilícita. Me explico. Me lo donó una empresa constituida mediante un cheque o transferencia y con la información que ellos me proporcionaron, yo los verifiqué en listas, busqué el tema reputacional y todo parece bien. Entonces yo necesito, para tranquilidad de la organización sin fin de lucro, guardar la información del cómo yo lo identifiqué para demostrarle ante cualquier investigación que cuando se vinculó conmigo o que me dio la donación, no había forma que yo supiera si el recurso pudiera venir de alguna actividad ilícita o no. Doctor. Sí, claro. Perdón, discúlpame la interrupción. ¿No se está proyectando el material que amablemente nos preparó? ¿Gusta que le apoyemos en pasarlo nosotros o cedemos el control? Es que es muy importante visualizarlo para las instituciones. Exacto.
para que lo vayan siguiendo. Y bueno, las instituciones saben que este material quedará disponible tanto en la grabación del canal de YouTube como el material mismo. Muchas gracias, doctor. No me di cuenta que no se estaba... no se preocupe, pero ya está arreglado. Muchas gracias. Bueno, disculpe la interrupción. No, muy bien y gracias por la aclaración. Este material lo van a tener. Ya, bueno, aquí tienen las anotaciones de las recomendaciones del GAFI. Tienen ambas temas de las recomendaciones del GAFI. La primera y la 8. Aquí viene la definición que hemos venido platicando. Igual con las etapas de lavado de dinero, colocación, estructuración e integración. Y las etapas de financiamiento del terrorismo, colocación, estructuración y utilización. Y ahí viene la descripción. Gracias por la aclaración, licenciada Arlet. Y en el caso del artículo 410, que es el que estamos nosotros platicando en este momento, también entonces lo importante en 410 es de cuando tenga conocimiento de que proceden. Cuando tenga conocimiento. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos debida diligencia, este expediente por parte de quien nos hace donaciones, insisto, para tranquilidad de la institución. Olvídense o todavía en este momento no hablemos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Hablemos del 400 bis. ¿Cómo me voy a quedar yo tranquilo siendo directivo o siendo promotor o siendo parte de la Junta? Bueno, me voy a quedar tranquilo cuando ante la evidencia de la información que me están proporcionando como donadores, no haya forma que se vea que están haciendo algo con recursos ilícitos. Eso es lo más importante. Esa sería la primera recomendación importante de este curso. Más allá, insisto, de cumplir con la ley, es la tranquilidad de que no hay forma de que nosotros estemos en ese cuando tenga conocimiento. Y la segunda fracción del 400 bis dice que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos o derechos o bienes cuando tenga conocimiento, de nuevo, de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, aquí lo más importante, insisto, para tranquilidad de todos, es ese cuando tenga conocimiento. Y el artículo 400 dice que para efectos de este capítulo se entenderá que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existen indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Y entonces aquí es importante hacer un paréntesis. No somos policías. Nosotros no somos policías. Por lo tanto, no pensemos en pedirle al donador vacuna del perro. No pensemos en pedirle cosas ilógicas en función de la labor que está haciendo, porque eso se va a convertir en un problema para poder recibir donativos. Y nosotros no estamos, la ley, el espíritu de la ley no es prohibir recibir donativos, es darnos tranquilidad. Entonces, si nosotros interpretamos de manera correcta esto, no tendríamos por qué hacer una debida diligencia demasiado rebuscada. Inclusive me he encontrado de que ante el desconocimiento por parte de alguna organización le preguntan a algún oficial de cumplimiento que conocen del sector financiero y obviamente pues las obligaciones y la regulación del sector financiero con el sector real son totalmente diferentes. Entonces terminamos haciendo cosas que no tenemos la obligación de hacer. Entonces es muy importante entender cuál es el riesgo. Y aquí entender el riesgo representa el pedir una información razonable que me dé la tranquilidad de que no viene de una actividad ilícita. Obviamente, si quien me está donando es alguien que tiene una tienda establecida en donde se vende piratería, bueno, pues ante cualquier investigación, ante cualquier requerimiento de autoridad, yo le voy a decir que el señor vende piratería y ahí sí no hay forma que yo diga que no sabía que el recurso provenía de una actividad ilícita. ¿Por qué?
porque la piratería es una actividad ilícita. Entonces, vamos, hagamos un análisis muy clarito de cuáles son las obligaciones que tenemos en ese sentido y no pidamos más de lo que la propia ley establece. Y el artículo 139 quater del Código Penal Federal también habla acerca del financiamiento al terrorismo y dice que se impondrá la misma pena del 139 y el 139 es de 15 a 40 años de prisión, sin perjuicio de las penas que correspondan por los demás delitos que resulten, a que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas. Y en este sentido, nosotros como organizaciones que recibimos donativos, lo único que tenemos que tener claro es a dónde fue el dinero. Y en eso, bueno, ustedes tienen la obligación de documentar en dónde está la obra social, quién fue el receptor, qué hice, qué obra estoy llevando a cabo. Y en ese sentido, el riesgo, por lo menos en México, de acuerdo a la legislación, es mínimo el que tendríamos. Sin embargo, no lo perdamos de vista y procuremos documentar claramente de a dónde fue el dinero, a dónde fue el recurso, el bien o la actividad que yo esté haciendo para dejar tranquilidad en ese sentido. ¿Ok? Y entonces vienen, ahora sí, hablemos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las tres normas que vamos a nosotros a estar platicando. Cuando hablemos de ley, nos referimos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Cuando hablemos de las reglas, hablaremos del Acuerdo 02 del 2013 por el que se emiten las reglas de carácter general a que se refiere la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el reglamento será el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación. Entonces, cuando hablemos de ley, reglas y reglamento, estaremos hablando de estos documentos. El artículo 17 de la ley, y ofrezco una disculpa por el error radiográfico, ahora lo arreglo. Para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por lo tanto objeto de identificación. La fracción 13ª habla de la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Por esto es importante entender de dónde viene a nivel internacional. Son donativos por parte de asociaciones sin fines de lucro. Luego, entonces, no todas las donatarias registradas para efectos fiscales son receptoras de donativos como organización sin fin de lucro. Y no todas las donatarias hacen operaciones que superen los 1,605 veces el valor de las sumas. Y ahorita vamos a ver cuál es el valor de la UMA. Entonces, sí es importante que no todas solamente son actividad vulnerable que requiere registro las que reciban donativos por un monto mayor o igual al equivalente a 1,605 veces el valor de la UMA. Si en la actividad que tengo yo como receptora de donativos nunca recibo una donación mayor a este monto, yo ni siquiera debería estar registrado. No debería de estar registrado. ¿Por qué? Porque no cumplo la condición. ¿Ok? Entonces, solamente deben estar dados de alta ante el SAT como actividad vulnerable las que reciban donativos que superen ese monto. Ahora, puede ser que yo no recibía operaciones por ese monto y ahora estoy recibiendo una. En este momento te das de alta y reporta la operación y si no vuelves a recibir te puedes dar de baja. No es para siempre el alta como actividad vulnerable. Y no tiene que ser desde el 2011 que se emitió la ley. Es cuando se cumpla la condición de recibir donaciones por este monto. Ahora, es importante mencionar que una vez que tenemos claro
el monto de identificación, por lo tanto, el monto para hacer actividad vulnerable, solamente le voy a mandar aviso a la Secretaría cuando la cantidad sea igual o superior a 3.210 veces el valor de la UMA. No todas se van a dar aviso, solamente las que superen 3.210 veces el valor de la UMA. En ese sentido, el monto que tenemos en la actualidad de la UMA a partir del 1 de febrero de 2024 es de 108.57. Por lo tanto, la obligación de identificar es de 174.254.85. El que reciba de esa cantidad hacia arriba, sí es una actividad vulnerable. El que no reciba por esa cantidad, aún siendo donataria registrada y autorizada, aún siendo una empresa que recibe donaciones, y no llega a ese monto, no tendría por qué estar dada de alta ante el SAT, porque no es el tipo de sociedad lo que se regula, sino la actividad. Y la actividad claramente en la ley, en el artículo 17, fracción 13ª, establece que solamente son actividades vulnerables las que superen o sean iguales a este monto para el 2024. Dicho eso, la obligación de reportar es de 348.509. Entonces, todas las operaciones que yo reciba, y fíjense aquí lo importante, por encima de 174 las tengo que identificar, pero solamente voy a reportar las que rebasen 348. Todas las que estén por debajo de 174, yo ni siquiera tendría por qué pedir información. Desde el punto de vista actividad vulnerable de prevención de lavado, ¿ok? Me donaron 100,000, yo no tengo por qué pedirle información. Me donaron 50,000, yo no tengo la obligación de pedirle información porque esa operación, aún siendo una donación, no requiere de identificación. Entonces, todos por debajo de 174, fuera. Solamente de 174 a 348 son sujetas de identificación y de 348 hacia arriba, entonces sí los voy a reportar. Les voy a mandar un aviso a la autoridad. ¿Ok? Bien, espero haber sido claro en este tema. ¿Cuáles son los criterios que nos van a aplicar? Primero, montos menores no generan obligación alguna. Esto está en el artículo 17, penúltimo párrafo de la ley. No generan obligación alguna. Ni de acumulación, ni de identificación, nada. No generan obligación alguna en materia de prevención de blanqueo de capitales. Se acumula en 6 meses cuando sea sujeto de obligación de identificación. Es decir, si rebasa 174, entonces lo voy a empezar a acumular. Y durante 6 meses, calendario, si rebasa el monto de aviso, porque me hizo 2 donaciones que rebasan el monto de identificación, entonces tengo que dar aviso. Pero si me donó 175 la primera vez y me donó 50 la segunda no era sujeta de identificación. Por lo tanto, no acumula, aunque sea el mismo donador. Solamente acumulan las que sean sujetas de identificación. Las donaciones que reciban en especie no se encuentran dentro de la descripción de la ley para efectos de lavado de dinero. Es decir, en la ley no establece que tengamos que hacer una valoración del dinero y que en base al valor del dinero sea utilizado. ¿Ok? Porque vamos a ver más adelante la definición de lo que es una organización sin fin de lucro y de lo que sería la donación. Entonces, no todas las organizaciones de fines de lucro son sujetas obligadas de acuerdo con el artículo 2 de las reglas. Es muy importante recalcar, enfatizar quiénes son sujetas obligadas y cuáles son las actividades sujetas de identificación y reporte. Seguramente habrá organizaciones que están asistiendo o que están viendo esta capacitación que no tengan la obligación de darse de alta porque nunca han recibido ese monto o
que cuando reciban el monto se den de alta y cuando ya no reciban monto se den de baja. ¿Por qué? Porque si ustedes no reportan en cero la operación o el reporte periódico, en algunos casos la autoridad ha solicitado o ha querido sancionar. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este esquema y en caso de que yo no tenga una operación, pues entonces mandar el reporte en cero cada día 17 y vamos a ver este tema de obligación. Las reglas en la fracción segunda dice que son asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Las asociaciones a las que se refiere a la fracción primera del título 11º del Código Civil Federal, así como las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil, estando legalmente constituidas, realizan alguna de las actividades a que se refiere al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político, electoral o religioso. Que no persigan fines de lucro ni proselitismo partidista ni o religioso. Entonces, dejando claro que están fuera las religiosas y de proselitismo político, las demás serían sujetas. Continúa el artículo 2 de las reglas diciendo los partidos políticos nacionales o agrupaciones políticas establecidas con fundamento en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como aquellos partidos políticos que se constituyen las entidades federativas en términos de su propia legislación estatal, los colegios de profesionistas legalmente constituidos en términos de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal y sindicatos de trabajadores o patrones reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Estas son las asociaciones y sociedades sin fines de lucro de acuerdo a la ley. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 5 de las reglas? Que tienes que darte de alta como sujeto obligado. Recordando que no todas las organizaciones sin fines de lucro son sujetas obligadas, no todas las que reciben donaciones son sujetas obligadas. Solamente es sujeto obligado de la ley quien reciba cualquier tipo de instrumento monetario, donaciones que sean superiores a 1.605 unidades de medidas de actualización. ¿Ok? Si su organización sin fin de lucro no recibe donaciones por un monto igual o superior a este monto por cada donación, no es sujeta obligada. No tendrían por qué darse de alta. Seguramente por ahí existirá alguna que se dio de alta porque se lo recomendaron o se lo pidieron, pero que todo lo ha mandado en ceros. Bueno, en estricto sentido legal, en interpretación estricto de norma, nunca debieron de haberse dado de alta. Solamente las que realicen operaciones sujetas de identificación o de aviso son las que tendrían que haberse dado de alta. Ahora bien, si ya tenemos y cumplimos el requisito de recibir donaciones con estos criterios que acabamos de platicar, bueno, entonces tenemos la obligación de la debida diligencia. Y esto es identificar al donador, a la persona que nos dio el recurso, que nos hizo la donación, de conformidad con la asignación de un nivel de riesgo. Esto es muy importante. Si el nivel de riesgo de quien me está haciendo la donación es bajo, entonces esto conlleva a que ustedes deberían tener una pequeña matricita en Excel, muy pequeña, que con todo gusto le haremos llegar a la Junta para que las distribuya entre ustedes, en la cual mediante algunas preguntas muy simples, ustedes sepan qué nivel de riesgo tiene esa persona y por ende determinar si solamente le van a pedir la información o si deben integrar un expediente completo en donde tengan que recabar la declaración del beneficiario final, pedir el acta constitutiva, pedirle los poderes, la identificación del donante, todo lo que nos pide la ley. No sería aplicable si es de nivel de riesgo bajo. Solamente el nivel de riesgo
alto, deberá tener un expediente integrado. El nivel de riesgo bajo solamente debe pedir información. Y esto es muy importante para ustedes. Si esta charla fuera para otro sujeto obligado, por ejemplo, arrendamiento o mutuo, evidentemente esta recomendación yo no se las haría. Pero al ustedes ser una receptora de donativos, cuyo riesgo de ser utilizado, de acuerdo a la recomendación 8 del GAFI, al menos en México, está muy acotada, es muy poco probable, los indicadores de riesgo no nos darían datos sujeto a verificación de este cuestionario que les haremos llegar para que podamos considerarlos de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, habitualmente hemos, por una mala praxis o una mala interpretación de norma, pedido expedientes a los donadores. ¿Vale? Si pide la información, probablemente un pequeño cuestionario, solamente información, y con eso estés cubriendo el requisito de norma. El fundamento de esto que les acabo de decir está en el artículo 15 del reglamento y el 17 de las reglas. Entonces, dicho esto, es importante ir haciendo un pequeño mapa que diga, a partir de 178, sí hay que identificarlo. Sí hay que identificarlo. ¿Hasta dónde? Hasta de ahí en adelante. Pero solamente voy a tener expediente del que sea de alto riesgo. Aquí la pregunta es, ¿quién es de alto riesgo? Ah, bueno, la ley pide que ustedes determinen quién es de alto riesgo. No dice quiénes son de alto riesgo. Entonces, si esa facultad es de ustedes, bueno, vale, hagamos el uso de esa facultad y determinemos quién puede ser de alto o de bajo riesgo. En ese sentido, entonces, lo importante es asignar el nivel de riesgo para que, en consecuencia, yo sepa qué pedirle. Dicho sea de paso, ¿cómo operaría? Primer filtro, monto, 174,000 y fracción. Es por debajo, no le pidas nada, recibe la donación, le da su constancia. Oye, pero es que para darle la constancia del recibo de donación, de acuerdo a las características y reglas del SAT, pues lo tengo que pedir, bla, bla, bla. Ok, está bien, pero es para temas fiscales. No confundamos el tema fiscal con el tema de prevención. Son dos cosas diferentes. Aunque sea el mismo supervisor, inclusive las facultades de supervisión son diferentes. Entonces, ¿vale? Podrás tener tu expediente para efectos fiscales, pero para efectos de prevención solamente te pueden supervisar las donaciones por arriba de 174,000. No te pueden supervisar las de 5 ni las de 10. Por eso es muy importante que tengamos esa claridad. Dicho esto, si yo no cuento con los expedientes o la información solicitada, entonces la multa va de 200 a 2,000 UMAS. Ya estamos hablando de una cantidad importante. ¿Ok? Que sería de 20,000 y algo a 200,000 y algo por cada expediente o información no cubierta. Pero, insisto, llega el donador o recibo la donación, veo el monto. Ok, si es sujeta de identificación a esos y solamente a esos que hicieron la donación por arriba del monto de identificación, le aplico el cuestionario. Solamente a ellos. No a todos. Solamente a esos. Y una vez que tengo claros a quién se los voy a aplicar, entonces les aplico el cuestionario. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos nosotros estableciendo los criterios. Y si el cuestionario me dice que es de alto riesgo, entonces sí le pido documentación para temas de prevención. Yo les recomiendo tener un auxiliar independiente, un control interno independiente de los donadores sujetos de identificación en materia de prevención de operaciones. Y que en esa identificación, un pequeño Excel,
un acumulado de Excel, digan quiénes son de alto riesgo y esos que son de alto riesgo, entonces podamos pedirles el expediente completo. ¿Ok? Bien. Obligaciones de aviso. Es importante dar aviso a las autoridades de acuerdo con el artículo 23 de la ley y esto es el 17 del siguiente mes. Si yo ya me di de alta porque tuve una y no pienso o no veo, no es la forma del cómo yo me hallo llegar de donativos, esos montos, pues a lo mejor valdrá la pena evaluar si mejor te das de baja en lugar de estar mandando todos los 17 un aviso en ceros. ¿Te podrás dar de alta después? Sí, lo puedes hacer. ¿Ok? Multa por no presentar avisos en tiempo y forma, la sanción va de 200 a 2,000 días. Se puede solicitar la condonación de la primera vez que se tiene el incumplimiento. Aquí el problema es que es solo la primera vez. Entonces, vamos de regreso. Si ustedes son y han tenido donaciones por arriba del monto y no están dados de alta, mi recomendación es dense de alta y manden todos los avisos, todos, aunque hayan sido posteriores a la fecha que les correspondía, mándelos un solo día, en un solo evento. El SAT va a recibirlos, los va a ver y va a ver que están fuera de tiempo. Evidentemente va a ver que están fuera de tiempo. Entonces les va a mandar un requerimiento, les va a solicitar la información. Y ustedes si aceptan que lo hicieron en incumplimiento en tiempo, el SAT no los va a multar. Aquí la clave es que lo hagan una sola vez, en un solo evento, para que sea una sola multa y una sola verificación. ¿Ok? Y revisar si no se tiene la obligación de hacer avisos, pues darse de baja. Esto es primordial. Ahora, en las obligaciones del uso del efectivo, no existe prohibición expresa para recibir donativos en efectivo para las organizaciones sin fines de lucro de acuerdo al artículo 32 de la ley. Y existen delitos de 2 a 8 años de prisión, y esto está en el artículo 62 de la ley, quien proporcione de manera dolosa a quien deba dar aviso, información, documentación, datos o imágenes de que sean falsos o sean completamente ilegibles, de ser incorporados en aquellos que deban presentarse. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o incorporados en avisos presentados. Entonces, fíjense aquí lo delicado del tema. Información falsa. ¿Ok? Datos falsos, imágenes falsas. Es un delito. Entonces, cuando ustedes pidan la información y que sea el donador quien se las proporcione. Mándenle el cuestionario y que se los llene. Pídanle los datos. No sean ustedes quienes llenan la información. Por un tema de demostrar que si hay falsedad de información, no fueron ustedes. Primordial, fundamental. Ustedes tienen una muy noble función dentro de la sociedad. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es protegerlos. ¿Cómo? Poniéndoles evidente cuáles son los temas delicados que tienen que cuidar. Y estos son los temas delicados que tienen que cuidar. La falsedad de la información, en primer término, y lo que platicamos de no enviar avisos, porque esos pues serán parte de lo que estaría en sanción. Ahora, el artículo 53 de la ley habla de las multas. Se aplicará la multa correspondiente a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en los términos de la ley. Ok. A ver. ¿Cuál es el tema relevante para nosotros? Que nosotros, 100% o 90%, quizá haya que no participa en la Junta de Asistencia Privada, algunas receptoras de donativos que no cumplen requisito fiscal porque hacen otro tipo de labor. Entonces, cuando no son para temas fiscales, hay un recibo fiscal emitido por el SAT. Entonces, aquí el SAT
tiene la información de tu facturación, tiene la información de la emisión de tus recibos deducibles de impuestos. La tiene. Entonces, primer tema, no juguemos al vivo. Ellos tienen la información. Ellos saben cuando recibió un donativo. ¿Por qué monto? Lo saben. ¿Por qué instrumento monetario? Lo saben. Saben quién me lo donó. Lo saben. Entonces, bueno, en el más sentido de transparencia, que además estamos obligados a la declaración de transparencia también por tema del SAT, bueno, pues seamos muy prudentes, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la norma y le demos cumplimiento a los requerimientos que formule la autoridad. Para eso lo hace mediante la plataforma del SAT. También que incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la ley. ¿Ok? En el artículo 18 de la ley se establece la obligación de identificar al cliente, de monitorearlo, de presentar los avisos. Entonces, si están ahí, bueno, démosle cumplimiento a ese tema. Dar aviso a la autoridad cuando los montos se superen dentro de los 30 días siguientes a aquel que se debió haber dado presentado. Pues hablamos del 17 del siguiente mes que ya habíamos platicado. Hay que tener cuidado con eso. En caso de que sea extemporáneo y la omisión exceda ese plazo, se aplicará la sanción prevista por el caso de omisión en el artículo 55 de la ley. Y ahí es donde entra la condonación. Nada más que cuidado. Por eso es muy importante, si tienen avisos atrasados, por favor, póngalos en uno solo. Póngalos en uno solo. En un solo evento. No los hagan separados. Porque eso pues, les van a condonar una. No todas. Entonces ya vimos que la sanción es de 200 a 2,000 días de UMA. Bueno, entonces ahí ya estamos hablando de una cantidad importante. 4. Incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos. 5. Incumplan las obligaciones que impone el artículo 33, que tiene que ver con notarios. 6. Omitan presentar avisos del artículo 17 de la ley. Y 7. Participen en cualquiera de las operaciones prohibidas, que en este caso es el manejo del efectivo, que a nosotros no nos aplica. ¿Cuáles son las multas? Se aplicará multa de 200 y hasta 2,000 días de multa a la fracción 1, 2, 3 y 4. Entonces, por no darle requerimiento a autoridad, no manejar información de manera adecuada, no dar aviso, no tener la información en ese sentido, ¿vale? Pues entonces nos van a multar. Multa de 2,000 y a 10,000 días de salario a la fracción quinta del artículo 53 de la ley, que es para notarios. Se aplicará multa equivalente a 10 y hasta 65 días, 1,000 días de salario a quien omita el aviso de la operación cuando sea cuantificable en dinero. Y esto sea por encima del monto de la prohibición del efectivo. Entonces, a nosotros, esta fracción tercera, no se preocupe, no hay prohibición de efectivo, entonces no es un tema relevante. Todo esto de las multas son por consecuencia de que se ejerció una visita de verificación. La visita de verificación está establecida en el artículo 34. Es muy importante tener preparada la información del cumplimiento de la norma. ¿A qué me refiero? La norma pide que tengamos un manual. La forma como ustedes definan el manual es lo que va a permitir que ustedes solventen de manera adecuada la verificación. Me explico. Si en el manual ustedes ponen que van a identificar a todos sus donatarios con el cuestionario del beneficiario controlador, que es una obligación de identificación, la norma pide que lo identifiques. Tú estás poniendo que a todos. Entonces, si bien la norma te da salvedades, una mala práctica al momento de aplicar el diseño del manual es poner que se lo vas a pedir a todos. Y entonces, se lo tengas que pedir a todos. Llega la autoridad y como tú le dijiste que
todos eran sujetos de identificación, pues te va a pedir el expediente de todos. Otra práctica indebida. Llega una visita de verificación y les piden a ustedes, ¿por qué? Porque él no puede pedir la información directamente al SAT. Es ilegal, aunque tenga la información. Normalmente se inicia una visita de verificación porque se dieron cuenta que presentamos algo a destiempo o porque tenemos una factura que debimos de haber dado aviso o que no nos dimos de alta y estamos recibiendo donaciones por montos superiores a la actividad vulnerable. Entonces, esa información sí la tienen ellos. Y eso va a detonar, de acuerdo a su catálogo de alertas, una visita a nosotros. Y va a llegar. Y lo primero que te va a pedir es, dame tu listado de actividades vulnerables. Si nosotros no tenemos clara que solamente son actividades vulnerables las que superen 174,000 y fracción, voy a cometer el error de darles todas las facturas. O darles todos los clientes. O darles la información de todo. Y a la autoridad tú le estás diciendo que todos son actividad vulnerable, aunque la ley no te esté obligando a ello. Por eso es muy importante el diseño del manual antes de atender una visita de verificación. En el manual yo tendré que documentar puntualmente cuándo es una actividad vulnerable, cuándo va a ser de alto riesgo, qué le voy a pedir, que no tengo la prohibición del manejo del efectivo, cómo lo voy a documentar, cómo lo voy a acumular. Todas las obligaciones de norma deberían de empezar con solamente las operaciones superiores a 174,000 y fracción. Dicho de otra forma, solamente las operaciones que superen 1,605 o más serán sujetas del presente manual de entrada. Y entonces, habituarnos a que en nuestro control interno tengamos un Excel en donde vaciemos la información solamente de esas operaciones. Solamente. Y solamente le pidamos la información a la gente que cubre el requisito para estar identificado, no a todos nuestros donadores. Y perdón que suene reiterativo, para mí es muy importante enfatizar los temas delicados. En el manual deberemos establecer esos criterios bajo los cuales nosotros vamos a llevar a cabo la debida diligencia, la identificación de operaciones. Es más, yo les diría, yo, Miguel Tenorio, pondría una carpeta digital en donde ahí solamente metería las facturas sujetas de identificación, el expediente digital del cliente, si no es de alto riesgo, el cuestionario, solamente el cuestionario de información del cliente, que cumpla con todos los requisitos que me piden los anexos del reglamento y de las reglas, ahí sí, toda la información, pero es información. Y de alto riesgo, si es que tengo clientes de alto riesgo o donatarios de alto riesgo, donadores, perdón, de alto riesgo, si tengo un donador de alto riesgo, pues entonces tendría que tener el expediente integrado con evidencia, con copia del acta constitutiva, con la copia del manual. Incluye el hecho de que solamente voy a acumular las que son sujetas de identificación. Entonces, si ustedes se fijan, la visita de verificación está acotada única y exclusivamente al tema de la actividad vulnerable. Yo no le voy a proporcionar información de otro tema. Es más, me puedo negar a darle información de otro tema que no esté previsto en ley. La ley me faculta hacerlo. Hay un artículo puntual en la ley que dice que solamente puede pedir la información referente a las actividades vulnerables. ¿Cuándo puedo hacer esta supervisión?
máximo 5 años hacia atrás. Estamos en 2024, 2019. Oye, tengo avisos que no reporté del 2018. Prescribió esa obligación. No te preocupes por esas. Pero hazle una revisión de acuerdo al valor de las sumas 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, años completos y 2024. Obviamente, esta obligación se va moviendo, va teniendo ciertas características, pero es muy importante que cuando recibas la visita de verificación, tengamos claro que esto solamente se puede dar bajo las condiciones de ley y solamente bajo la ley de procedimiento contencioso administrativo y la ley de procedimiento administrativo, que son lo que regula cómo la autoridad puede hacer esta visita de verificación. Ahí hay plazos, hay condiciones, hay la forma de cómo debo responder. Entonces, cuando ustedes tengan una visita de verificación, mi primera recomendación sería, por favor, consulten a alguien experto en materia de prevención de lavado de dinero de actividades vulnerables. No es lo mismo para un banco, no es lo mismo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene procedimientos específicos diferenciados al nuestro, no es lo mismo. ¿Ok? Bien. En ese sentido, les voy a pedir que vayan ideando el esquema de quién va a atender la visita de verificación. Ah, bueno, pues yo tuve que haber nombrado un responsable de cumplimiento ante el SAT. Y si no lo nombré, pues es el representante legal. El administrador único es el responsable de que se cumpla con la norma. Entonces, vamos, háganlo prudente, hagan una revisión en retrospectiva de que debieron dar aviso, que no debieron de dar aviso. Si ustedes no debieron dar aviso de algo y ya lo hicieron, bueno, no hay sanción por dar aviso de algo que no era sujeto. No la hay. ¿Ok? Bien. Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones les vamos a dar? Primero, revisar si los donativos superan el monto de identificación en el último año. Recomendaciones, entonces yo les decía, vamos a revisar si los donativos que tienen del año pasado superan el monto de identificación, porque si no lo superan no tienen una obligación. Habría que evaluar si vale la pena estar registrados o no, y en todo caso darse de baja. No le tengan temor a darse de alta o darse de baja muchas veces, ¿eh? Yo les recomendaría que evaluaran si tienen un año o tienen un poquito más de un año en ese proceso. Bueno, me refiero a un año en donde no han tenido ninguna donación por el monto, pues igual valdrá la pena evaluar qué tanto me representa seguir con la obligación de reportar en ceros o definitivamente me doy de baja, ¿no? Entonces sí, esa sería la primera recomendación que yo les haría, con la intención, obviamente, de simplificar. Segundo, revisen el alta y la actualización de datos en caso de que sí sean sujetos obligados. Cuando inicia una visita de verificación, lo primero que les van a pedir es el alta, el nombramiento del responsable de cumplimiento, todos los avisos, el auxiliar, y si a mí me piden un auxiliar y les presento el auxiliar de donaciones, yo les estoy abriendo la puerta para que revisen cosas que no son actividad vulnerable. No cometamos ese error, ¿sí? Solamente démosle la información de las actividades vulnerables. Por eso yo les decía, es muy importante que tengamos el tema específico de el auxiliar. Estas son actividades vulnerables, estas superan el monto, sepárenlo de la contabilidad. La contabilidad es un tema tributario que también lo supervisa el SAT a ustedes y hay que mandar una serie de informes, está bien, pero no es para temas de prevención. ¿Ok? En ese sentido, habrá que revisar la información, la actualización de los datos y cómo están siendo manejados. Ahora bien, hay que revisar que se tengan los avisos enviados y recibidos. Es muy importante que cuando mandemos un aviso, regresemos a ver si fue recibido. Porque muchas veces cometemos el error de mandar información que no valida. El SAT recibe los datos y los pone en
un repositorio, en un archivo temporal para pasárselos a la UIF. El SAT no los ve. Solamente es la vía por la cual tenemos la comunicación para mandársela a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a mandar la información a la unidad de inteligencia financiera vía SAT. Llegan al SAT y el SAT los pone en una fila de verificación. Y hay un filtro en la unidad de inteligencia financiera que solamente deja pasar a aquellos que cumplan los requisitos del campo por campo, aviso por aviso. Entonces, bueno, puede ser que alguno tenga algún error, por ejemplo, en lugar de una fecha, y ya ahora ya es muy poco probable que suceda, pero bueno, pongamos un ejemplo exagerado, que en lugar de una fecha yo le haya puesto un dato diferente y no pasó el reporte. Entonces, aunque yo lo haya enviado, no tengo el acuse de recibo. Necesitamos tener el acuse de recibo. En caso de que no los tengan, hagan la revisión de los 5 años, por favor, y mándenlos todos de una sola en un día. Es decir, siéntense y si es necesario un día y medio en la misma operación, es decir, en la misma sesión abierta, manden todo. Recuerden que tenemos derecho a una condonación por presentar extemporánea. Entonces, si tenemos una, usámosla en una. ¿Sí? Por ahí hay algunas tesis aisladas del tribunal en temas de jurisprudencia acerca de cómo se maneja, pero bueno, aquí lo importante es prevenir. Y recordar que el SAT tiene toda la información de las donaciones recibidas y puede cruzar nuestros datos para iniciar la visita de verificación. Esto sucede, ¿ok? Es decir, a mí me ha tocado atender muchas visitas de verificación del SAT con actividades vulnerables diferentes a donaciones y lo común es encontrar un inicio, una sospecha o evidencia por parte del SAT de que en algo incumplimos. Y entonces, como ya saben que cumplimos en algo, nos van a pedir todo para ver en qué más incumplimos. Ellos no tienen el manual, nos van a pedir el manual. El manual es muy importante en su diseño. Yo siempre les digo a todos con los que trabajamos o les platicamos, se los digo a ustedes con la intención de que lo apliquen, el manual es su salvoconducto para estar tranquilos. Un manual bien diseñado les va a quitar dolores de cabeza de por vida. De por vida. ¿Sí? Porque ahí va a estar el criterio para hacer de alto y bajo riesgo, va a decir qué información vas a pedir, qué cuestionario vas a aplicar, que vas a llevar el control de acumulación solamente de las actividades identificables, que lo vas a llevar en un Excel. Todo esto, cuando lo tenemos redactado de manera eficaz, le estamos dando a la autoridad la forma del cómo lo hacemos. Entonces, eliminamos la posibilidad de que ellos pidan lo que se les ocurra o que nos quieran aplicar criterios que no nos aplican. ¿Sí? Y perdón por la redundancia, que nos quieran aplicar criterios que son para otro sector o para otra actividad vulnerable. Entonces, en ese sentido, tengamos especial cuidado en el manual. Segundo, cuidado especial en los avisos. Solamente avisen lo que la ley obliga. Cuidado con la acumulación. Estos son los temas que reincidentemente la autoridad multa. El lunes de la semana pasada acabamos de meter un recurso de una sanción de una actividad vulnerable, que no es esta, obviamente, en donde la multa por no tener los expedientes es de 44 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en el manual, estaban siendo asesorados por alguien más, no tiene el criterio del riesgo bajo. Lo pudieron haber evitado, desde luego. Cuando nos llaman a nosotros, ya había proporcionado el manual, ya había pasado la primera etapa. Y si pasa la primera etapa, ya no hay forma de defendernos, porque ya entregamos la documentación. Entonces, la ley tiene los qués.
Ustedes tienen el cómo. Utilicen esa facultad. Documentenlo de manera eficaz. Otra recomendación que podemos dar. No es lo mismo estar supervisados por el SAT que por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No es lo mismo tener una matriz de riesgos para un sector financiero que para una actividad vulnerable. No es lo mismo un expediente para actividad vulnerable que para un sistema financiero. ¿Por qué lo menciono? Porque es común que recurramos a alguien conocido que sabe o que estuvo como oficial de cumplimiento en una empresa, en una SOFOM o en un centro cambiario, un transmisor, y le pidamos que nos ayude a hacer el manual. Hemos encontrado manuales que lejos de ser una ayuda o un medio de protección para el sujeto obligado, terminan siendo un lastre porque los obligan a hacer cosas que la ley no pide. Pero como es lo que sabe hacer la persona a quien le pidieron opinión, pues ya le emitieron una matriz con 40 niveles de riesgo, muy complicado. Y no, aquí con un simple cuestionario pueden determinar el nivel de riesgo. No necesitan algo muy sofisticado. Necesitan tener claridad. Y en ese sentido, yo les diría, vamos construyendo la forma en cómo nosotros debemos darle cumplimiento. Y estamos enfatizando que somos organizaciones sin fines de lucro, que estamos dentro de la recomendación 8 del GAFI, que en México somos APNFD, somos una actividad vulnerable y que por esta combinación rara entre 8 y deberíamos de estar en GAFI como APNFD, que no lo estamos acá en México como actividad vulnerable. Es un tema conceptual. Entonces tenemos un híbrido entre, deberían de estarnos pidiendo temas de financiamiento del terrorismo, pero nos están pidiendo temas de lavado de dinero. Es como que hay cierta incongruencia en la forma como en México se aplicó. Sin embargo, las reglas que tenemos, es la forma que tenemos que aplicar y es como lo vamos a llevar a cabo. Más allá del tema filosófico, tenemos que ser muy prácticos. Hay organizaciones sin fines de lucro que tienen 3 personas. No puede ser esto una carga administrativa. Tiene que ser algo muy simple. Y para ello necesitamos conceptualizarlo de manera eficaz. No todo lo que recibimos es actividad vulnerable. No todo lo que recibimos es sujeta de aviso. No todo lo que recibimos es sujeta de debida diligencia. Necesitamos simplificar. Necesitamos hacerles a ustedes la vida más simple, porque su labor es muy importante para la población, es muy importante para la sociedad. Entonces necesitamos que ustedes hagan un esfuerzo razonable, sí, pero muy puntual. No hagamos cosas que no necesitamos. Por ejemplo, el tema de la búsqueda en listas de riesgos, el tema de la búsqueda en personas políticamente expuestas, pues probablemente el costo que tiene una aplicación de este tipo en el mercado sea alta. Me refiero a una base de datos como los proveedores internacionales, pues nos podría estar costando $4 o $5,000 al año. No tendría sentido. Entonces yo les recomiendo que mejor hagamos una búsqueda en redes sociales, hagamos una búsqueda en medios abiertos, sepamos qué listas tenemos que buscar y en base a eso nosotros podamos darle cumplimiento de una manera simple, razonable, al tema de prevención de blanqueo de capitales, prevención de lavado de dinero y sobre todo no preocuparnos, ocupémonos en un mínimo necesario, pero que nos permita estar tranquilos de que la organización está haciendo su esfuerzo y que está cumpliendo con las obligaciones legales pertinentes. Entonces, haré un recuento para ir cerrando en conclusiones lo que hemos venido platicando. Obviamente la ley tiene muchísimos más artículos, obviamente la ley tiene muchos más esquemas, no es mi interés en este momento leer la ley, porque además no toda la ley les aplica a ustedes. No tendría sentido ponernos a leer la ley
sino, creo yo, más importante, establecer los criterios del qué es y qué no es. Y en ese sentido, bueno, recordar que nosotros tenemos un tema internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y este Grupo de Acción Financiera Internacional tiene un enfoque basado en riesgos. Hay un riesgo de lavado de dinero, un riesgo de financiamiento al terrorismo. Nosotros, como organizaciones sin fines de lucro, deberíamos de estar en la recomendación 8 del GAFI. En México nos han puesto como actividad vulnerable. En México no hay una ley específica para el riesgo de financiamiento al terrorismo, por lo tanto, es entendible que nos hayan puesto en esa ley. Las etapas de lavado de dinero es colocación, estructuración e integración. Nosotros, como organización sin fin de lucro, necesitamos tener controles que no nos utilicen en la colocación, es decir, especial cuidado cuando la donación es en efectivo, sin que esta variable de que sea efectivo necesariamente sea de alto riesgo, sino habrá que entender el contexto de la organización, de cómo recibe sus donativos, entender el contexto de este criterio y no darle un sentido que no requiere. Luego la estructuración, y la estructuración también tendríamos que manejarlo en base a cómo nos podrían utilizar, y salvo que tengamos alguien que es donador, que a su vez recibe los beneficios de la sociedad de alguna manera, esta estructuración no estaría dentro de las posibilidades de riesgo. Si dentro de algún donador, alguien que nos está donando, también se convierte en beneficiario más adelante del servicio, entonces sí, cuidado, nos pueden utilizar en estructuración. Y en integración, es muy poco probable que nos estén utilizando en integración, por lo tanto yo no pondría cuidado ahí. En las etapas del terrorismo, el mismo caso, colocación para efectos de recibir, estructuración, lo veo complicado. Para efectos de terrorismo en estructuración, lo veo muy complicado. No creo que podamos ser utilizados en ese tema, y mucho menos en utilización. Y en etapas del terrorismo, salvo que seamos una asociación con carácter religioso extremista, también yo les diría que este riesgo es para entenderlo, pero es muy poco probable que pueda suceder. Artículo 400 bis. Lo más importante es el cuándo se tenga conocimiento, porque ahí es donde se concentra el tipo penal. Cuando si hay una investigación y demuestran que yo sabía que el dinero provenía de una actividad ilícita, bueno, me pueden acusar de lavado de dinero. Pues aquí el principio, el fundamento, es que ustedes demuestren que no había forma que supieran que existía algún tipo de actividades con esas características. Cuando se trata de la fracción segunda, mismo tema, y básicamente es para tranquilidad de ustedes, solamente en operaciones que superen los 174,000, solamente en esas, sí pidan información de entrada. Esa información se traduce en inclusive este cuestionario pudiera estar en Forms de Google, o pudiera estar en Docs de Microsoft. Es decir, es un formatito muy simple, puede estar en Excel. Es fácil de llenar, y le va a asignar puntos, y en base al puntaje te va a decir el nivel de riesgo, y si es nivel de riesgo alto, bueno, vale, le pedirá la documentación, y si no, con la información que tenemos será suficiente. En el caso del 139 quarter, en este caso, el riesgo, en este sentido, para ustedes como organización sin fin de lucro, yo les podría decir que es prácticamente nulo. Sin embargo, siempre existe una posibilidad, habrá que tenerlo en mente. Las leyes de referencia, la ley, las reglas y el reglamento. El artículo 17, que es lo que da origen a nuestra obligación, en la fracción 13ª, habla de la recepción de donativos. Solamente es una actividad vulnerable y por lo tanto sujeta a lo establecido en la ley cuando superen 1,605 veces el valor de la UMA, y será sujeta de aviso cuando supere 3,210 veces el valor de la UMA. Y en este caso, esas son las cantidades, son 174,000. Obviamente, si ustedes van a evaluar si eran sujetos de aviso alguna operación previa, 2020, 2021, 2022, 2023, bueno, calculen al valor de la UMA, recordando que la UMA entra en vigor del 1 de febrero del año al 31 de enero del siguiente.
Entonces, no es año calendario, es del 31 de enero, del 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año. Tengan en cuenta eso, porque muchas veces, si no tenemos en cuenta eso, cometemos el error de no identificar a lo que era identificable o no reportar a lo que era reportable. ¿Okay? Criterios: montos menores no generan obligación, se acumula por 6 meses solamente las que sean sujetas de identificación. Las donaciones en especie no entran dentro del espectro de descripción de ley, no está la donación en especie especificada, y si no está especificada en ley, no tendríamos por qué asignarle un valor equivalente al mercado, porque muchas veces pues son probablemente elementos de segunda mano o productos que en otras partes son desecho y que nosotros utilizamos para agregar valor. Es decir, hay muchas posibilidades y en ese sentido la ley no lo contempla en ese rubro. Habla solamente de donaciones con instrumentos monetarios. No todas las organizaciones sin fines de lucro son sujetas obligadas de acuerdo a la definición. Está la definición. Ya vimos que aquí en este caso hay algunas excepciones. El alta al sujeto obligado recomiendo solamente cuando tengamos operaciones por encima de ese monto. Si no, eliminémonos de esa lista y de esa obligación. No tiene sentido. Muchas veces, y esto es comentario para hacer un poquito extremista el tema, muchas veces tengo casos en defensa de actividades vulnerables, en visitas de verificación, en dos extremos. Cuando el contador los defiende desde un punto de vista fiscal y cuando los defiende alguien que es experto en temas financieros. Si bien hay criterios que son transversales, como el 400 bis, como el procedimiento contencioso administrativo, o sea, como esos temas son transversales, los aplican a todos, los criterios de aplicación son diferentes. La forma en cómo te puedes defender, inclusive cómo hacer valer tu derecho, es diferente. Entonces aquí la recomendación es, vale, evalúen si vale la pena estar dado de alta. Obviamente, si tienen operaciones por encima del monto de identificación, tienen que estar dados de alta, pero eso no significa que siempre tengamos que estar dados de alta. ¿Okay? Hay ocasiones en que te puedes dar de alta, te puedes dar de baja, eso no pasa nada. De hecho, la siguiente sesión que vamos a platicar, a la cual obviamente todos ustedes están cordialmente invitados, vamos a hablar acerca de los avisos y vamos a ver los supuestos del aviso, qué debe contener el aviso, cómo hacer un Excel para subir el aviso, qué datos debo de tener, y toda esa información nosotros la vamos a manejar en la siguiente sesión de la junta que tenemos en el mes de septiembre. Las multas por no contar con expedientes, bueno, recordando que todo está en base al nivel de riesgo y por eso es muy importante el manual. Documenten un manual sencillo en donde cubran todos los aspectos obligados de ley, pero que no los obligue a hacer ustedes cosas que no les aplican. Es decir, que no les obligue a ustedes a, por ejemplo, auditarse cada año. ¿Es deseable? Sí. ¿Es recomendable? Desde luego, pero no está en norma. Y solamente les voy a pedir que revisen, no es un documento público, en mayo del 2024 salió una notificación de un escrito del SAT dirigido a ustedes que tiene el RFC cruzado para que ustedes no lo puedan comunicar ni divulgar, en donde vienen criterios adicionales a los que vienen en las reglas, el reglamento y la ley. Si bien ese documento fue hecho por la evaluación mutua del GAFI que nos hizo el Fondo Monetario para cubrir las lagunas que tiene la ley, y en el encabezado de ese documento dice que no es vinculante, es decir, que no es de aplicación estricta, sí les puedo decir que ese documento es lo que viene en la nueva ley. Entonces, si ya pueden incluir esos criterios en su manual, estaría ideal.
porque los va a proteger de eventuales criterios de autoridad que, aunque no sea vinculante, te recomiende que lo apliques. Y si no aplicas o no cumples una recomendación o requerimiento de autoridad, entonces eres sujeto de multa. Y ahí está la trampa. Te lo está diciendo, no lo haces, entonces te multa. ¿Ok? Entonces es importante tener claro que esta recomendación de la cual estoy comentando, si bien pareciera ser optativa, no lo es. Hay que empezar a pegarse a ella. Los avisos, el 17 del siguiente mes, de acuerdo al artículo 23, hay multa por no presentar el aviso, también es de 200 a 2.000 UMAS. Se puede solicitar condonación la primera vez que tenga el incumplimiento. Si no hay aviso, se tiene que reportar en cero si es que soy dado de alta. Y obviamente revisar si se tiene o no la obligación de hacer avisos. Si no tengo la obligación de hacer avisos y tengo la obligación de identificar, sí tengo que estar dado de alta. Pero si no tengo la obligación de dar avisos ni de identificar, porque no, los montos no llegan a esos límites establecidos por ley, entonces, fuera. ¿Ok? No tenemos restricción de uso de efectivo. Hay delitos por proporcionar información falsa. Aquí la recomendación es que nuestro manual y el formato sea llenado por el donador, no por nosotros, ante posibilidad de cualquier error, voluntario o no. Porque aquí no habla solamente de... a ver, me voy a explicar, voy a hacer un alto. No habla de información falsa de cualquier tipo. Habla que sea proporcionada de manera dolosa. Aquí quien determina el dolo es la autoridad. Y el dolo puede ser interpretado porque tú sacaste una ventaja competitiva y no identificaste a quien debiste haber identificado. Y entonces, ellos tienen más información que nosotros. Estoy hablando de la unidad de inteligencia financiera. Si la unidad de inteligencia financiera en la trazabilidad que le da la información determina que la información de ese aviso es falsa, que no ha sucedido en México, pero es posible que suceda, bueno, pues habrá un requerimiento de autoridad y tendremos que deslindar esa responsabilidad. Mi recomendación es, para evitar cualquier suspicacia o cualquier criterio de autoridad, siempre vamos a manejar la información que nos proporciona el cliente de manera transparente, dejando evidencia que nos lo proporcionó él. Una manifestación de él. No que nosotros lo llenamos con información que obtuvimos de alguna otra parte. Entonces, eso es lo relevante. Multas, como platicábamos, bueno, multa correspondiente a quien se abstenga de cumplir los requerimientos, quien no cumpla lo del 18, presentar fuera de tiempo los avisos, el caso de la extemporaneidad, que los avisos no tengan los requisitos de ley, que no cumplan los requisitos de lo manifestado en el manejo del instrumento monetario en el caso de los notarios, y la prohibición del manejo del efectivo. Las multas vienen catalogadas en montos, la primera, la segunda y la tercera. La tercera no nos aplicaría, la primera y la segunda en algunos casos, pero básicamente la primera la que nos aplicaría. Hablamos también de las recomendaciones de las visitas de verificación y que en estas visitas de verificación debemos tener nuestro principal medio de defensa, siempre va a ser el manual, que hay que tener cuidado al momento de diseñarlo, no pongamos obligaciones que no nos corresponden, que sea un medio de defensa y un medio de tranquilidad hacia el supervisor, en este caso el SAT, de que estoy haciendo las cosas de acuerdo a ley, pero que no estoy haciendo cosas de más. Cualquier cosa que pongan de más es una carga administrativa no requerida. El manual es el puente entre lo que la ley pide, ley, reglas y reglamento, y ahora este documento que les dije que se publicó en mayo, esa parte, y por otra, el tema de su manual, la operación. Para eso nos sirve el manual, entonces hay que tener cuidado por las visitas de verificación. Y finalmente recordar las recomendaciones, revisar si los donativos superan, darse de baja o darse de alta requiriendo el monto, revisar si tienen avisos enviados y no recibidos, bueno, hay que volverlos a enviar porque están atorados.
Hay un detalle en mayo por parte del SAT. En mayo tuvieron un problema de cambio de plataforma. Y, bueno, de hecho sucedió desde abril, desde finales de marzo. Entonces, en este año, en el 2024, va a haber avisos que se mandaron probablemente en marzo, en abril, que vamos a tener el acuse hasta octubre. No pasa nada. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? No estamos en incumplimiento porque inclusive todavía al día de hoy hay algunos acuses que siguen ahí en proceso. ¿Okay? Todavía no terminan de sacar todos los pendientes. Entonces, bueno, específicamente para el 2024, ahí hay una laguna que es sorteable ante la autoridad. Sin embargo, también es un área de oportunidad por si ustedes omitieron algún aviso dentro de este periodo, pues háganlo ahora. ¿Sí? Todavía tenemos benevolencia en ese sentido. Y recordar siempre que el SAT pues, es el supervisor, pero tiene un sistema de alertas y ese sistema de alertas provee de información para iniciar visitas de verificación. Bien, pues esto es lo que tenía yo que platicarle referente al delito de prevención de lavado de dinero, su tema internacional, su tema local. Y si ustedes están de acuerdo, me gustaría abrir un periodo de tiempo de 15 minutos por si ustedes tienen alguna duda o comentario, algo que quieran que nosotros podamos ahondar, con todo gusto lo hagamos. Entonces, estoy a su disposición por si tienen algún comentario, alguna duda, lo podamos despejar en este momento o posteriormente, sin ningún tema. Les dejo mi correo y el teléfono al cual puede ser que tarde un poco de tiempo, pero seguramente le responderé si tienen alguna duda con todo gusto. Y más si son organizaciones sin fines de lucro, créanme que no causan horarios. ¿De acuerdo? Entonces, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas por medio del chat. La primera es de Cintia Tobar, que pregunta, ¿nos podría proporcionar un ejemplo del manual, por favor? Ok, el manual tiene que ver mucho con el contexto de ustedes. Hay un proyecto con la licenciada Arlet de que se va a emitir un documento por parte de la Junta en donde diga qué debe contener el manual puntualmente con alguna recomendación, pero un manual tiene que ser personalizado. Es muy complicado hacer un copiar-pegar de un manual porque la realidad de cada organización es muy diferente. Entonces puede ser que nos obliguemos a pedir cosas que no les aplican. Por ejemplo, si soy una organización sin fin de lucro que solamente recibe donativos en especie, pues no tendría ningún sentido siquiera tener el manual, ni siquiera estar dado de alta. Entonces, yo creo que aquí lo importante sería, vamos a tener un documento de directrices que va a ser elaborado de manera conjunta con la Junta y con todo gusto se los haremos llegar, pero en la salvedad de que no es un manual per se. Sí es una recomendación, sí tendrá la estructura, tendrá el contenido recomendado, pero no me gustaría que lo tomaran como una regla de oro o como la mejor práctica de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. ¿Ok? Sí, tendríamos que tener algunas salvedades que cuidar. Gracias. La siguiente es de Mariluz. Nuestra fundación recibe apoyo económico por convenio del DIF nacional y estatal y rebasa los montos en acumulado. ¿También entra como actividad vulnerable? En acumulado, pero aquí la pregunta sería si de manera individual, porque la obligación es por cada donación, no por donante. Es decir, no es quien me dona que rebase el monto, es cuánto me dona. Si cuánto me dona el monto por cada donación supera el monto de identificación, sí tendría que hacerlo. Porque no, la ley no distingue si se trata de un ente público o un ente privado, es la donación lo que está sujeta a regulación. Entonces habría que evaluar específicamente por donación. Gracias, doctor. La siguiente dice, buenos días, solo tengo donativos en especie, ropa, electrodomésticos y muebles. El total del recibo rebasan los límites de identificación. ¿Estoy obligado a enviar el aviso? Aquí es bien interesante la pregunta. No está recibiendo dinero, no podrían ser utilizados para lavar dinero. Y la ley es para recursos de procedencia ilícita. No se considera un recurso los bienes donados. Por eso la aseveración que yo les decía, habrá que ver cómo estás documentando el monto de la donación. Porque si es un monto de donación en especie,
habrá que determinar qué valor le están asignando. Y en todo caso, en el recibo deducible de impuestos dice que está siendo donado en especie. Luego entonces no cumple el requisito del precepto de lavado de dinero y el precepto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, desde mi perspectiva, yo lo que haría sería hacer una consulta puntual al SAT para tener el respaldo. Y el respaldo del SAT seguramente va a ser que no lo eres. ¿Ok? Pero si yo, más allá de una opinión profesional, yo te pediría que hiciéramos una consulta formal al SAT, al criterio, y seguramente la respuesta es que no eres sujeto obligado de ley. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo identificar los tipos de riesgos en las donatarias? ¿Por donante, por importe o cómo? Sí, es una pequeña, a ver, hay un anexos en las reglas que dicen que debemos de preguntarle. Debemos de incorporar a la evaluación ciertos criterios, 4 criterios puntualmente. Canal transaccional, en donde tiene que ver el monto. Cliente, quién es el donante. Geografía, dónde me está donando y qué me está donando, que sería el producto. Esas 4 características, hago paréntesis. Dentro del documento que les comento de mayo, dice que nos tenemos que apegar de manera supletoria al documento del enfoque basado en riesgos emitido por la comisión. Ese documento yo soy coautor, junto con el equipo de Sandro y algunas otras personas que trabajamos con la comisión en su momento. Entonces yo les puedo decir, ustedes como actividad vulnerable sí pueden aplicar una matriz de riesgo, pero no como tal, sino como un cuestionario en donde van llenando o van contestando las preguntas y en base a la respuesta les van asignando un puntaje. Si rebasa determinado puntaje, entonces será de alto riesgo y si no, será de bajo riesgo. ¿Cuál es la principal variable? Evidentemente es el monto. Es el monto. Pero el monto por operación, no monto acumulado. Pero eso, insisto, al igual que el manual, tendría que ser algo más apegado a la realidad de cada sujeto obligado. Recomendación, que tenga estos 4 criterios. ¿Quién es tu donador? ¿Qué te está donando? Si te está donando transferencia, efectivo, o sea, ¿de qué consiste la donación? ¿En qué canal? Y en la geografía es donde está donando. Entonces, tu modelo de evaluación de riesgo se reduce mucho y para nada debería ser algo complicado como lo tiene, por ejemplo, una SOFOM, una cooperativa o un banco, ¿no? Pero sí tiene que tener criterios de evaluación y el criterio principal terminaría siendo monto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Doctor Tenorio, sobre las recomendaciones adicionales que usted comentó se publicaron en mayo de 2024, ¿las podemos obtener del portal PLD o se publicaron en el diario oficial? No, de hecho, están publicadas en el portal PLD, están para ustedes y aparecen con el RFC cruzado. Sí, es solamente para ustedes. No lo pueden compartir y no acepten compartir porque es un delito compartir información, avisos y documentación que te hagan llegar por medio del CIPI. Ya por ahí un despacho en algún momento lo publicó y le llegó un requerimiento de autoridad. Está prohibido. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado, no compartan ese tipo de información. Ni siquiera si tuvieran acceso a la lista de personas bloqueadas, no se puede compartir. Si algún proveedor les dice que él tiene la lista de personas bloqueadas, ustedes no lo pueden contratar porque les está ofreciendo lo que es ilegal. Nadie puede tener acceso a las listas de personas bloqueadas en materia de prevención de lavado de dinero porque es la UIF que se los hace saber a los sujetos obligados vía plataforma y no a todos los sujetos obligados. Entonces, si a mí no me lo he hecho saber, yo no tendría por qué bloquear a nadie. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. ¿Ok? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si un donante dona cada mes 50,000 pesos, ¿debo hacer algo? Nada. No, porque la donación está por debajo del umbral de identificación. Por lo tanto, no es una actividad vulnerable. A él no tendría por qué incluirlo.
aunque me donara 100,000 cada mes, no entra. No es, a ver, en un estricto sentido. Si me dona 50 hoy, 50 mañana, 50 pasado y 50, y el documento que ampara la operación es menos de la obligación de identificación, ni a él debería de obligarlo a acumular, porque solamente acumulo los que son sujetos de identificación. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que guste hacerla por medio del chat. Sí, tenemos otra. ¿En dónde puedo encontrar los criterios que utiliza la UIF? En la página de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí están todos los criterios, hay un compilado y ahí te puedes bajar la legislación, los criterios, los formatos, las tablas auxiliares que ellos emitieron para hacer reportes masivos. Ahí está toda la información en la página de la UIF. En Google póngale régimen de cumplimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo dirige directamente a la página. Ahí está la información. Gracias. Siguiente pregunta. Si me donaron 200,000 en noviembre de 2023 y 200,000 en febrero de 2024, ¿estoy obligado? A dar aviso, sí, porque rebasó el monto de identificación y está dentro del periodo de los 6 meses. Es correcto, debió haber reportado. Gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Vamos a esperar un momento en lo que deciden escribirla. Parecer ya no hay dudas, doctor. Sí, tenemos una más. Mil disculpas, no me quedó muy claro. Si el DIF nos da 85,000 pesos cada mes, ¿sí soy sujeto? Si el monto de la donación individual es menor de la identificación, que son 174, no es sujeto de identificación. No es sujeto de identificación. Por eso el criterio debe ser el monto de identificación. Puede ser que algunos estén por debajo y unos por arriba. Solamente tengo obligación de identificar y de acumular los que estén por arriba. Los que estén por abajo, no hay tal. Doctor, pero la misma persona dice, pero rebasaría el monto de los 6 meses. No importa. La ley dice que solamente acumulan las operaciones sujetas de identificación. Tenemos otra pregunta. ¿Tenemos una fecha límite para reportar en caso de que sea aplicable? Yo te diría, analiza todo el pasado, determina cuáles no se mandaron y hazlos en una sola. No hay fecha límite, o sea, vale, va a ser extemporáneo. Y si va a ser extemporáneo, todos los extemporáneos hazlos en una sola ocasión, para que puedas después, en caso de un requerimiento de autoridad, pedir que te condonen la multa y no te multen por la omisión de envío de esos avisos. Esa es la recomendación. Pero hacer un recuento de hacia atrás, a ver qué se me fue y hacer una sola, por decirlo de una manera coloquial, de una sola exhibición. En un solo tanda, meter todo y mandarlo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Los apoyos que se reciben de entidades gubernamentales que rebasan el umbral de aviso se deben identificar y reportar? Sí, porque no habla la norma, no habla de quién recibes la donación. Habla de la donación, del acto, no de quién lo da. Y en ese caso, sí, sea ente de gobierno, sea particular, sea quien sea, tienes que identificar. Solamente, y la ventaja es que hay un anexo dentro de las reglas en donde dice que si son entes de gobierno solamente se pide el RFC, el nombre y el representante que está haciendo la operación. Entonces, la debida diligencia es acotada, porque viene el recurso del gobierno, no podríamos estar lavando dinero de recurso del gobierno, ¿no? Pero sí tendrías que identificar y reportar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento para no presentar avisos en especie? Que no está mencionado en la ley, ni en las reglas, ni en el reglamento, el tema del aviso en especie. Por eso, aquí la recomendación es háganle un requerimiento de criterio a la autoridad para que tengan el respaldo de autoridad. Si lo vienen haciendo, no está de más, no está mal que lo hagan.
Nunca va a estar nunca va a estar mal que hagan avisos de más. Lo que está mal y sancionable es que hagan de menos. Si lo han venido haciendo y ustedes se sienten protegidos en eso, no hay problema. Síganlo haciendo. Aquí el tema es mi criterio personal, ni siquiera del despacho, mi criterio personal es no es sujeto porque es en especie y no se puede lavar dinero si está en especie, por lo menos no en la finalidad que tiene la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y es muy sencillo. ¿Qué podría venir que me están donando que venga de una actividad ilícita? Si me están donando ropa, que viene de piratería, ¿quién me lo está donando? No estoy obteniendo un beneficio por la donación y es para obra social. Aquí el tema es cómo se tipifica el delito. O sea, cómo se hace las 3 etapas de las que vimos. No hay forma. Entonces, mi criterio personal sería no. Sin embargo, para que se sientan protegidos, yo les recomiendo lo mismo que hago siempre. Más allá de mi interpretación personal, yo les recomiendo que hagan una consulta por escrito al SAT, a la Dirección de Actividades Vulnerables, y que les dé su criterio. Les anticipo, les va a decir que la ley dice lo que dice y no se van a pronunciar ni a favor ni en contra, pero ustedes van a tener el respaldo del por qué lo hacen o lo dejan de hacer. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se presenta un aviso por acumulación en el portal antilavado? Hay un criterio de acumulación. Lo vamos a ver en la siguiente sesión del 6 de septiembre. Vamos a ver esos criterios de acumulación y de cómo llevar a cabo ejercicios de proceso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si presenté varios avisos en 2022 y hoy vuelvo a presentar varios avisos en un solo evento, ¿qué sucede? No sucede nada, te van a requerir, te van a iniciar una visita de verificación. Tú aludes el hecho de que fue omitido en su momento y que lo que estás haciendo es corregir una deficiencia en tu control y que lo estás poniendo en un solo evento. No pasa nada, no le tengan miedo a hacerlo, ténganle miedo a no hacerlo. Porque si les llega una visita de verificación y detectan que no lo hicieron, entonces ahí la multa va directa. No tienen derecho a condonación. No le tengan miedo a reconocer que nos equivocamos. Una sola vez. La ley dice que la autoridad te va a condonar la multa. Eso está en ley. Ni siquiera es un criterio al cual yo deba apelar o algo que les voy a pedir de favor. Está en ley. Entonces, usemos ese requisito de ley para regularizar lo que tengamos pendiente de los últimos 5 años. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a la maestra Diana Carrillo, quien es la jefa del Departamento de Promoción de la Mejora. Adelante, maestra. Muchas gracias, Fer. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa para las instituciones y retomando un poco el curso que nos va a dar próximamente y también aprovecho para hacer el comercial, quien no se hayan inscrito. Tenemos el curso igual con el doctor Tenorio el próximo 6 de septiembre, que es elaboración de avisos de actividades vulnerables, que bueno, va muy de la mano con este tema y que seguramente va a ser de mucha utilidad. Doctor, pues no me queda más que a nombre de la licenciada Arlette Ruiz, que tuvo ahorita que está en otra reunión, ya no pudo darle el agradecimiento personalmente, pero a su nombre me permito otorgarle la Junta de Asistencia Privada, otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Tenorio Santoyo por su participación en la actividad de capacitación, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por todo su apoyo para llevar a cabo estas actividades de capacitación. Será un placer. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de utilidad. Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias.